La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Y como siempre les digo, contenta de poder transmitir el programa, de poder estar con ustedes, de poder llevarles este espacio de refrigerio espiritual y de que veamos en vivo, aleluya, el poder de Dios obrando en alguna vida. Así que hoy no es la excepción, sabemos que Dios nos va a hablar, nos va a ministrar a través del testimonio, a través de la palabra, y sobre todo te va a traer la razón del mensaje que estamos celebrando y celebramos siempre en diciembre, que es el amor de Dios, la venida de su Hijo Jesucristo y esta escena preciosa, aleluya, de la demostración del máximo amor que se ha expresado y es el nacimiento de Jesús, aleluya, de la manera en que lo hizo y que lo conocemos. Así que si no te puedes alegrar en otra cosa, porque yo sé que hay crisis, hay situaciones, alégrate en el amor de Dios, alégrate en la esperanza de salvación y alégrate, aleluya, en que las cosas no se quedan aquí, que Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros al día siguiente y sobre todo por la eternidad, aleluya. Recuerda que al final del programa vamos a estar orando por los que llamen, así que vas a ver de continuo en pantalla los números de teléfono a los cuales llamar, que en ambos casos es 787 y 883, 0809-883-8558. Hoy, pues como siempre, tenemos un invitado especial y en esta ocasión está con nosotros el hermano Rolando Rivera Malpica. Él es sobrino de Ismael Rivera, el hermano que tuvimos la semana pasada en el programa. O sea que Ismael es hermano del papá de Rolando, que está con nosotros hoy. Y es hijo también de una de las mujeres más felices que tenemos en la Iglesia Discípulos de Cristo de Vega Alta, la hermana Norma Malpica. Ella siempre está sonreída, siempre está contenta, siempre tiene la palabra de Dios en la boca, siempre está sentada en la primera fila, siempre está dispuesta a lo que usted le pida, sea a cantar, sea a testificar, a dirigir, a lo que sea. Ella fue capellana de nuestra academia por muchos años y sigue en la iglesia como anciana y en montones de funciones. Y es una bendición tenerla allí porque cuando yo llegué, el grupito pequeño que había, ella era una de esas personas. Y después de tantos años podemos ver el fruto de la fe, el fruto de la fidelidad y sentirnos contentos de que lo que Dios promete lo cumple. Así que vamos a tener hoy a su hijo mayor, Rolando Rivera Malpica, compartiéndonos acerca de su testimonio y cómo, como ocurre con tantos otros, somos muchos los que somos criados en la iglesia y después nos deslumbran los destellos de las luces del mundo hasta que descubrimos que aquello es oscuridad y venimos corriendo otra vez a la luz verdadera, que es Jesucristo. Pero vamos a oírlo de sus propios labios y a conocerlo en este momento. Rolando, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Pastora, es un privilegio, un placer estar aquí ante ti. Qué bueno. Por la oportunidad que nos da de expresar, ¿verdad?, las cosas maravillosas que Dios hace en nuestra vida. Amén. Y me siento honrado porque sé que en esta silla ha pasado mucha gente importante y aquí es donde a veces uno duda hasta dónde Dios va a llevar a uno. Exacto. Y es que se da cuenta que si uno confía y se deja guiar por Él, llega a lugares que jamás pensó llegar. Amén, así es. Tú sabes que en el primer año de este programa, que ya tiene 23, Norma, tu mamá era una de las que cantaba muchas veces. Sí, ella siempre estaba dispuesta. Y después cambió el formato y entonces ahora son videoclips los que ponemos. Pero Norma fue bien conocida los primeros años. Y yo me siento contenta de que ella te vea hoy aquí, testificando acerca de la bondad de Dios. Y
dando fruto, como fue siempre su anhelo. Aleluya. Así que cuéntanos, ¿en qué tipo de hogar tú te crías? ¿Cómo pasan las Por la cosas? bendición del Señor, nos crié en un hogar cristiano. Vengo de unos padres que obviamente se conocieron en el Evangelio. Rolando Rivera Bruno, que es el hermano de mi tío que estuvo la semana anterior. Mi madre pues también estuvo en el Evangelio. Fui formado y crecido ahí. Tuve el privilegio, ¿verdad?, en mi niñez, casi adolescencia, de recibirle a usted en la Iglesia de Discípulos de Cristo en el pueblo de Vegalta. Sí. Y entonces, pues, en ese transcurso que fui criado, mi familia, mi abuela paterna, todos sus hermanos, que eran la familia Los Brunos, prácticamente todo era una familia. Vimos viendo, ¿verdad?, pues la obra que hizo Dios a través suyo en el pueblo de Vegalta. Y en el transcurso de que fue pasando todo eso, pues llega siempre la parte importante, que vemos el esfuerzo de una madre que buscó a toda costa que nosotros fuéramos a la iglesia, fuéramos al culto, porque en un momento dado de mi vida, pues mi papá, pues obviamente dejó de ir a la iglesia, se aparta, quizás buscando, ¿verdad?, queriendo a lo mejor buscar sus placeres económicos, sus metas personales, que es a veces lo que nos encontramos, que pensamos que si tenemos todo, sin contar con Cristo, lo podemos sostener. Y mi mamá se tiró a la tarea de prácticamente criarnos. Criarlos sola. Y entonces, aunque él era un padre que estaba, pero se convertía de momento en un padre ausente. Y entonces, pues en ese caminar, pues nuestra madre nos enseñó que el amor de Cristo iba por encima de todas las cosas. Sabíamos pararnos en la carretera a las 6 de la tarde para el culto a las 7 y esperar un pon para llegar a la iglesia, que quizás uno de niños no lo veía, el esfuerzo que ella hacía y el compromiso que tenía con el Señor en ese momento para que ahora mismo nosotros pudiéramos decir a quién nosotros creemos, ¿verdad? Exacto. Instruye al niño tu camino y aunque no sea viejo, se acordará de él. Y eso yo se lo agradezco. Quizás a veces pensamos que nosotros los padres, dándole cosas materiales o cosas que a lo mejor nosotros no tuvimos, se las queremos dar a nuestros hijos, pensamos que con eso los vamos a hacer felices. Y en ese momento, que a lo mejor no lo podía entender, porque quizás, aunque vivíamos y podía haber comida siempre en la casa, y siempre tenían una abuela que siempre tenía comida de más, que podíamos ir en cualquier momento y comer, pues siempre pasó necesidades. Y entonces le agradezco a pesar de todo que ahora es que uno lo entiende. Uno dice, wow, que a lo mejor no nos dio el dinero necesario, pero sí nos dio lo más esencial. Nos dio en saber en quién creer, en saber en quién nos creó y por el propósito que tenemos que estar en este lugar. Y entonces pues fue una adolescencia muy bonita. Me gocé de ver los cambios que Dios trajo a Vegalta a través de su obra, el crecimiento, cómo fue el respaldo. Y todo eso pues lo viví en un momento dado que pasé mi adolescencia viendo todo ese crecimiento, que aunque obviamente lamento, ¿verdad?, mucho que me pude haber envuelto en tantas cosas y haberla no hecho, pero siempre sabía que Dios estaba presente en todo lo que hacía. Pues me casé muy joven, tuve hijos muy joven, quizás no prácticamente pues no tomé estudios porque entendía de que había que salir a trabajar y que sabía que había que mantener un hogar y sabía que había una desventaja de que estudia, porque obviamente Dios concede todos los deseos de nuestro corazón, pero obviamente si estudiamos y nos preparamos y nos educamos, un poco el camino más fácil se nos puede hacer. Y obviamente por eso a todo el mundo, ¿verdad?, que pueda aprovechar el estudio, todo joven que nos esté escuchando y viendo, que pueda aprovechar eso. Y entonces pues me concentré en trabajar y en adquirir cosas que a lo mejor veía quizás de mis padres o de mis abuelos o de mis tíos, que a lo mejor pues siempre me cuidé de, pues yo no quiero ser en este aspecto como él o en este otro aspecto como él, y fui mejorando en cosas que me acercaran a Dios. Pero a la misma vez, cuando uno ya va creciendo y va llegando ya a la adultez con unos hijos y no existe un manual que uno pueda decir, este es el patrón que yo debo criar, porque como me criaron a mí, yo no quiero criar a mis hijos, o como criaron a los abuelos de uno, a nuestros padres, porque a veces esta generación pues
viene Sí, va trastocada. repitiendo. Ajá. Y entonces a veces uno piensa que ese ejemplo uno lo tiene que seguir haciendo hasta que uno encuentre una verdad. Amén. Y entonces pues me concentro en trabajar, me concentro en tratar de adquirir un hogar, adquirir negocios o cosas materiales que obviamente no se alineaban, aunque yo lo veía que Dios me ayudaba y me complacía, porque siempre sentía que Dios me complacía en mis deseos. Lo que pasa es que a veces llegaron cosas a mi vida que a veces eran en destiempo. Ajá. Y hay bendiciones que a veces uno piensa que hay oportunidades que son bendiciones, pero a veces sí es una bendición, pero a veces está fuera del orden de Dios. Y a veces lo que nosotros hacemos es que lo adelantamos y no esperamos que Dios actúe en su momento preciso. Y creo que parte de todo lo que fui logrando como joven, tuve un hogar, una casa, pude tener un negocio, trabajé mucho tiempo con el que era mi suegro, aprendí demasiadas cosas con él, aprendí el valor del trabajo, la responsabilidad, amar a una familia entre todas las cosas, pero siempre habían cosas que había que sanar. Quizás a veces uno no se da cuenta que cuando venimos de un hogar donde hubo ruptura, pues quizás cargamos con un poco de ese tipo de maldición que se creó, que esa puerta que se abrió, y si nosotros no la atacamos a tiempo, llegamos a ella, aunque estemos en el Evangelio. Sí. Entonces, una de las cosas que le doy gracias a Dios, que quizás nunca pues fui una persona que tomó, que fumó, que se buscó problemas con la ley, pero quizás estando en la iglesia y reconociendo que Dios era mi salvador y reconociendo que Dios era mi sustento y me había ayudado en tantas cosas, a veces nosotros mismos, estando en el Evangelio, lo escuchamos pero no lo conocemos. Sí, eso es así. Y podemos obviamente decirle, no, yo voy a la iglesia el domingo, aunque muchas de ellas a veces iba regañado, porque había una mamá que aunque yo estuviese casado, pero había una mamá que sacaba el teléfono y decía, mira, el culto, o mira, ¿por qué no fuiste? O ¿por qué pasó esto? Sí. Siempre estuvo pendiente, que aunque en ocasiones admito que le molestaba a uno como hijo, porque ya uno quería ser independiente, y uno decía, no, mi relación con Dios es con Dios, no tengo que tener, pero cuando uno le da al trasfondo y uno mira hacia atrás y dice, gracias, porque siempre estuviste pendiente, porque ya no fue la madre, era Dios. Ajá, a través de ella. A través de ella diciéndote, te estoy cuidando. Estoy aquí para ti, en lo que tú me necesites. Y en ese momento, pues quizás uno no lo valora como quizás ahora lo valoro. Y entonces, pues en ese transcurso que voy adquiriendo todas esas cosas, pues me fui alejando y enfriando. Y habiendo tanto proyecto que usted tenía en la iglesia, había tantas cosas por hacer. Mucho taller. Mucho taller, había mucha construcción, había mucho evangelismo, muchas células, visitar enfermos, visitar cárcel. Y quizás, pues, una de las cosas que ahora me arrepiento como adulto fue no haberme montado en esa ola. Y haberla vivido y haberla dicho, me pasó por el frente el tren y no me pude montar. Y entonces, pues, yo decía, bueno, Señor, ya tú me diste todo lo que yo anhelaba a mi corta edad, sin estudio, sin preparación, y yo te lo agradezco. Y a veces cuando uno llega a ese tipo de conformidad, uno piensa que lo ha logrado todo. Pero sin embargo, no sabemos que si así Dios nos complace, así Dios también Dios nos exige qué debemos hacer para Él. Y yo no hacía nada. Solamente pensaba en mí, en mi ego, en lo que había logrado, en lo que quería seguir haciendo, hasta que llega un punto en que obviamente el enemigo nunca va a querer verte tranquilo, y si uno no está preparado en oración, en ayuno, por algún lado se cuela. Y ahí entran entonces, pues, obviamente los problemas en el hogar, entran los problemas que quizás yo traía de generaciones anteriores, entra uno hasta el mismo pecado estando en la iglesia, porque a veces nosotros no es que pegamos con matar a alguien, a veces hasta con mentir, con murmuración, ¿verdad? Entonces, pues si fuimos obviamente débiles en una área, pues todo se fue desvaneciendo. Y aunque sabíamos que había un Dios que nos cuidaba, sabíamos en quién refugiarnos, pero a veces el orgullo no nos hacía ser quebrantado y admitir, ¿verdad?, que aquí tengo un problema, necesito ayuda. No, Dios en su momento lo hace. Eso fue creciendo, hasta llegar al punto, pues obviamente, pues viví, pues la economía se apretó, todo cambió, porque obviamente así como el Señor nos bendice, sabemos que tenemos que ser fieles con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, para que nunca falte pan en nuestra mesa y que Dios obviamente nunca nos deje llegar al fondo.
Pero a veces tenemos que pasar por ese proceso. Sí, pasar necesidades y situaciones para acordarnos que esto es en las dos vías, claro, yendo y viniendo. Claro. Y entonces, pues, en un momento dado de mi vida, pues ahí entonces me mudo hacia la Florida, establecimos ¿sabes? Mis suegros se habían mudado, pues su hija, pues obviamente la familia es una familia muy unida, que actualmente siguen siéndolo, a lo mejor eso yo no lo entendí en su momento y quería pues hacer cosas por acá. Y dentro de esos disyuntivas que nos encontrábamos y desacuerdos, pues quizás se abrieron otras oportunidades negativas para la vida de nuestra familia y nuestro matrimonio. Y entonces me fueron llevando a que regresamos a Puerto Rico, empezaron a suceder ciertas cosas que de momento yo no me explicaba, porque obviamente hacemos cosas y actuamos sin dirección. A veces pensamos que Dios no nos escucha, queremos anticiparnos a que queremos actuar antes que Él nos conteste, sí. Y a veces oramos más por la consecuencia que por la aceptación. Y entonces pues en ese momento pues la economía se puso como no quería, todos los negocios pues que más o menos tenía funcionando fueron disminuyendo, el hogar se fue desvaneciendo, el amor fue cesando y fueron cosas que fueron destruyendo, pero sin contar que había unos hijos que estaban ahí mirando, observando, que a veces uno por nuestro orgullo, nuestra terquedad, no visualiza, ¿verdad?, el daño que uno le hace a ellos, porque obviamente si Dios pensara como nosotros, ¿qué sería de nosotros? Y Él es toda bondad, es todo amor, toda misericordia, ¿sabe? Él no nos juzga, solamente en lo que nos pide es, ¿sabe? Vuelve y empieza y no mires hacia atrás. Y entonces de momento, pues nosotros a veces hemos tomado a Dios como emergencia, como si fuera una ambulancia. Nos pasa una situación, vamos a donde Él, Dios nos saca de ella y después nos olvidamos. Sí. Entonces llega un punto que no tomamos a Dios como ese ser, esa persona importante en nuestra vida, ese creador, ese que nos permite levantarnos y respirar, y a veces no lo tomamos con carácter, con seriedad. Y cuando... No lo tratamos como el Señor, como lo primero en nuestra vida, es un accesorio más. Exacto, y mientras más nosotros adquirimos cosas, menos pensamos que contamos con Él, porque ya pensamos que son por nuestra fuerza, no son por las de Él. Y Él diciéndonos, aquí estoy para ti, no me has dicho nada de mí, te he bendecido y no me has dicho nada. Pues dentro de ese proceso ocurre el divorcio, obviamente entra el sufrimiento de unos hijos. Dos hijos, ¿verdad? Dos hijos, Rolando Enrique y Génesis Michelle, que es la mayor. Obviamente sé que ha sido un proceso difícil para ellos, porque obviamente uno se da cuenta después que abre los ojos, uno dice, wow, Señor, si se hubiese guardado mi orgullo, mi terquedad, si se hubiese guardado mis ambiciones de querer más, porque era más importante. Entonces hay mucha gente que piensa, no, yo quiero ser evangelista, pastor, sin ser llamado, y a veces el primer llamado es ser pastor de nuestra familia. Exacto, ¿Me entiendes? Sí. Y ser el ejemplo de nuestra familia. Y en ese momento, aunque yo me podía sentir ante mi familia que había mejorado muchas cosas, en ejemplo de mi papá, mis abuelos, mis tíos, y yo me sentía muy diferente a ellos, pero falta siempre más cuando estamos con Dios en el camino. Y entonces pues llegó ese vacío, llegó esa tribulación, pasé a cero, ¿sabes? Tener que visitar quiebra, básicamente perderlo todo, perder lo más importante que era la familia, los hijos, porque obviamente después se establecieron en Estados Unidos. Quizás después entré en pequeña rebeldía conmigo mismo y sin culpar a Dios, porque yo sabía que el gran culpable era yo. Y yo decía, porque el del conocimiento, el que estaba instruido desde joven, el que ya había visto el ejemplo de un hogar de un padre, el que ya había visto otras partes en la familia, que yo decía, ¿y por qué llegué ahí? Sí. ¿Y cómo te había afectado a ti como hijo la ruptura del matrimonio de tus padres? Y ahora a tus hijos les va a pasar lo mismo. Exacto. A veces como que uno joven no piensa en eso. Exactamente, y no piensa que en ese dolor que yo quizás viví y que quizás yo lo pude superar, porque obviamente aprendí a entender que había un padre que me amaba por encima de todas las cosas, que yo sabía que aunque no tenía una relación con mi padre biológico, pero yo sabía que había un padre espiritual que me cuidaba, me ayudaba y me daba aliento.
pero quizás no pensé en que si mis hijos podían ver lo que yo vi en Dios, ser mi padre, ellos lo pudieran ver. A lo mejor ellos anhelaban más a su papá, ¿verdad? Y de momento a lo que podían entender, lo pueden entender que hay un padre que va por encima de mí, ¿verdad? Pues entonces quizás sufrieron bastante, quizás todavía cargan con cierta amargura o raíces que todavía fueron creadas por ese error y por esa dejadez de uno no estar en el Evangelio. Entonces, a veces pensamos que nuestra fe mengua estando en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos entra el desánimo, el desaliento. A veces nos concentramos en estar mirando a otros. Y a veces viene gente que son últimos y llegan primero porque tienen esa ansia de querer promover el Evangelio. Y uno dice, ¿y qué le pasa a este? Y entonces empieza como esas contiendas hasta dentro de la iglesia. Sí. Entonces son cosas que obviamente no le puedo testificar a la gente de la calle porque gracias a Dios siempre me cuidó de ella, del alcohol, de las drogas, siempre me cuidó de ella. Pero algo había que crear. Y obviamente por un descuido mío de no estar concentrado, ¿verdad? Y atado a ese Dios fiel que me había bendecido en muchas áreas, pues promover su nombre, ayudar, pues no cubrí los vallados de mi hogar. Obviamente, pues ocurre el divorcio, pasa todo lo de las finanzas, visitar una quiebra, estar en unos capítulos, ¿verdad? Que a mucha gente a esto le da mucho miedo. Sí. Y he aprendido cuando vi a grandes ministros, ¿verdad? El propósito que Dios ha hecho en sus vidas, que a lo mejor entre los más bajos, también he entendido que a veces cuando Dios te lleva al fondo, después renacer es mucho más. Porque a veces tenemos que fracasar en la vida para darle valor a quien en realidad Dios se lo, o sea, al merecedor, ¿verdad? Entonces uno se lo trata de explicar a mucha gente con estos tipos de testimonios, pero quizás cada cual lo tiene que vivir. Y entonces uno está aquí en estos momentos para decirle, yo pasé por eso, y yo, Dios, con su infinita misericordia, te ayudó a salir de eso. Pero obviamente hay unas consecuencias. Sí. Porque todo tiene una consecuencia. Obviamente todo lo que es obra, cuando estamos en el Señor, damos vuelta al asunto y sabemos que todo obra para bien. Pero hay cosas que pudimos haber evitado. Y a veces le cambiamos sí, podemos decir que Dios sabía que yo iba a estar aquí hoy, pero quizás en 20 años yo no lo sabía. Yo tenía que haber estado, porque quizás no hubiese estado aquí, hubiese estado en otro sitio mayor. Sí. Si hubiese seguido el camino de Él y hubiese seguido su propósito, porque hubiese aprovechado los momentos de mi juventud. Una vez paso el divorcio, hago una relación, no me funcionó. Obviamente le pido al Señor que me dé sabiduría, sabía que venía vacío, venía cargado, frustrado, porque no era lo que quería vivir. Decía, Señor, siempre te escuché, pero nunca te conocí, perdóname, Señor. Y hay momentos que uno se quebranta, porque son los momentos de soledad donde a veces piensa que la gente piensa que Dios no escucha a uno, porque Él no te contesta inmediato como uno quiere, y la gente quiere que Dios funcione, sí, hijo, esto es lo que... Y es según la perseverancia. Él nos va a escuchar en todo momento, pero cuando uno entonces va con Cristo y humillado, uno va de corazón ante Él, Él lo que hace es abrazar y empiezan los detalles a florecer. A florecer, a florecer, a florecer. Y de momento, pues, yo decidí decir, Señor, yo quiero aprovechar. Ya entendía que lo había logrado todo, porque hay gente que sus metas a veces las llevan demasiado exageradas. Sí. A veces piensan que Dios no cumple el deseo de sus corazones con una casa, un carro, porque obviamente Dios le da un carro, pero ellos querían un Mercedes-Benz. Y no es que esté malo que quieran un Mercedes-Benz, ahí va a venir tu esfuerzo adicional para tú tenerlo, ¿verdad? Pues hay gente que a lo mejor lo quiere que llegue de la nada, igual que una casa. Dios a veces te entrega un hogar que es el que tú puedes sostener, pero a veces por presiones de grupo, que aquel tiene una más grande, tú quieres tener esa, y la ambición, y a veces no es lo que Dios tiene para ti. Y entonces cuando ya entendía que Dios me había llevado a cero en este nuevo renacer, y yo diciendo, Señor, dame una oportunidad. Y no una oportunidad financiera, porque ya mis hijos estaban grandes,
ya no necesitaba, el esfuerzo mayor que yo hacía era para tratar de comprarle sus cosas, sus gustos o su comida, o tratar de hacer lo que no hacían conmigo cuando joven. Y ya me di cuenta que aunque yo esa parte la fui trabajando, no era lo principal. Lo principal era el amor, el cariño que uno le diera, buscar al Padre como mi mamá nos inculcó, nos enseñó, que aunque se escuchaba eso un poco cliché y nos daba coraje, pero era lo más importante, era lo más esencial. Y quizás esas cosas pues no las pude emular a tiempo hasta llegar entonces a esa ruptura. Ya una vez pasa todo eso, pues obviamente le digo al Señor, Señor, quiero ahora servirte en el tiempo de vida que tú me des. Yo quiero hacer algo diferente. Y no sé cómo lo voy a hacer. Quiero prepararme más de tu palabra. Quiero dedicar el tiempo que más pueda a ti. Quiero que si tú me vuelves a ayudar a bendecir, pues yo poder bendecir a otros, porque a veces entendemos que los frutos que podemos tener es para nuestras ambiciones, cuando a veces hay gente al lado tuyo pasando necesidad y tú no la ayudas. Y entonces, ¿de qué nos sirve tener tanto si tenemos a una persona al lado que necesita nuestra ayuda y no lo podemos ayudar? Y ahí entonces, pues, conozco a mi actual esposa, hago una relación con ella, le digo, mira, hay algo que tengo que decirte en esta relación. Yo no quiero hacer una relación si Cristo no es el centro de nuestra vida. Yo sabía que mis hijos seguían asistiendo a la iglesia, la mamá de ellos también. Y yo quería asegurarme de que la persona que estuviese a mi lado, pues, estuviese consciente de que sin Dios no podíamos hacer nada. Y entonces, pues, una vez... no quería volver a tropezar con la misma piedra. No quería. Y no quería pasar por eso, y obviamente oro para evitar que eso suceda, porque hay cosas que a veces están ahí que uno no las puede descuidar, porque no somos exentos a que regrese, ¿me entiendes? El enemigo te tira el dardo para ver si uno le responde, y entonces tenemos que seguir orando y velando, ¿verdad? Y entonces pues en ese momento uno se refugiaba en esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Que el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vaya. Y uno, pues, cuando uno empieza a escudriñar la Biblia, que era lo que no hacía en mi juventud, pues uno empieza a ver estos grandes hombres de Dios en el Viejo Testamento, cuando Dios todavía, ¿verdad?, no había enviado a su Hijo. Y cómo esa fe de esas personas fueron inquebrantables y cómo creyeron. Adicional, pues, obviamente, a nosotros, que después que Jesucristo llega, ¿verdad?, que nos da la oportunidad de ver lo que se pasó entre nosotros y que murió y resucitó por nuestros pecados, que mucho menos hacemos que los que hacían antes de que Él viniera. Entonces, a veces pensamos que como han pasado tantos años, pues esta juventud quizás ahora no entiende que hay un Dios de poder todavía vivo y que viene pronto. Y entonces, cuando ya uno empieza a reconocer y a escudriñar la palabra y a leerla y a hacer la parte de Él, el Señor nos va hablando. Y entonces uno empieza a detenerse, uno si quiere hacer este tipo de trabajo o de negocio, pues ya uno trata de orar y decirle, Señor, que sea tu voluntad. Seas tú el que me dirija. ¿Por qué? Porque ya no quiero que sea yo, que seas tú. Y entonces cuando ya empieza uno a probar ese caminar, el Señor hace tantas cosas maravillosas que uno en un abrir y cerrar de ojos ha hecho cosas que a lo mejor 10 o 15 años no pudo hacer. Y quizás lograr, y quizás visitar. Y ahí donde esta palabra dice, si tú me pones en primer lugar, yo te llevaré y te haré ver tantas cosas que jamás te imaginaste. Amén. Y yo creo que esa oportunidad, pues la he estado viviendo y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de colocar eso en mi corazón. De que yo decir, gracias Señor, porque a pesar de que tardé demasiado, pues vi grandes personas, ¿verdad? En usted, su esposo, su humildad de creerle siempre, no importando la posición que él tuviese en su trabajo. No crea que uno mira cómo él se comportaba, cómo él sacaba su tiempo para estar en la iglesia, en el grupo, en los talleres. No sé cómo distribuía su tiempo. Y lo menciono porque son personas que son marcadas en nuestro corazón, que es válido que la persona lo sepa, para que uno, ¿verdad?, decir, fuiste ejemplo para mí, y tenerlo de cerca con tanta sabiduría y uno no haberlo aprovechado al máximo, pues fue doloroso. Pero ahora uno reconoce, ¿verdad?, dice,
estamos a tiempo, Claro que podemos sí. hacer mucho más y podemos todavía lograr ciertas cosas. Nos queda una generación importante que ayudar, nos quedan mucha gente marcada de otras iglesias que a lo mejor no fueron tratados como ellos querían, aunque nos encontramos mucha gente en realidad que a veces los tratamos de moldear, los tratan de moldear y a veces no quieren escuchar la pura verdad y a veces se hieren. Pero dentro de todo hay mucha gente que no ha escuchado a Dios o sí lo ha escuchado, pero no lo ha conocido. Sí, como te pasó a ti. Exacto. Entonces me he dado cuenta que obviamente hay mucha gente que sí, Dios te bendiga o sí, yo le creo a Dios, pero Dios está allí, en una gaveta, esperando que tú tengas una situación o algo te pase en tu economía o lamentablemente un hijo se enferme, un papá se enferme, para tú entonces socorrer donde Él. Es importante, pero ¿por qué no hacerlo en todo momento y darle gracias? Que es lo que obviamente Él se debe sentir más contento. Porque a veces yo le decía a algunas amistades, le digo, mira, yo creo que Dios se goza más cuando estamos en plenitud, darle gracias y buscarlo, que a veces cuando estamos en la tribulación. Sí. Porque es como decir, vienes donde mí porque tienes un problema. Pero cuando estás bien, ¿por qué no vienes? Sí. ¿Por qué no me das gracias? ¿Por qué no me exaltas? ¿Por qué no le hablas a la gente de las cosas lindas que te he dado y que te ha ayudado? Pues entonces en este nuevo caminar, pues obviamente decido en qué iglesia voy a establecer esta relación, porque obviamente me crié, aparte de los 5 años que estuve en Florida, me crié en la iglesia de Discípulos de Cristo, donde vi pues toda la obra que Dios le permitió ver y todas las, ¿verdad?, las cosas que Dios cumplió como la academia y ver que había un Dios que cuando tiene un propósito y habla y hay un llamado, Dios lo respalda, no importando, ¿verdad?, cómo la gente vaya a entender. Exacto. Y yo viendo esa experiencia y decidiendo a qué iglesia voy, pues entonces, y no porque no quería ir a la iglesia donde estaba mi mamá o donde estaba usted, era que obviamente al hacer este nuevo comienzo con una pareja nueva, todavía mucha gente me asociaba con mi otra pareja y entonces pues de momento no quería hacer sentir mal a mi Era un actual poco pareja. incómodo. Y entonces pues prácticamente fui nacido ahí, todo el mundo me conocía de pequeño, había mucha familia y como que me sentía como que en mi adentro no. Y entonces pues, bueno, Señor, ¿dónde? Entonces están estos muchachos que yo había escuchado porque son de Vega Alta, abrieron una obra en Pámpano, donde obviamente mucha gente no apostaba a ellos. Y yo dije, el Señor me inclina mi corazón a que me fuera a ese lugar. Y pues visité el lugar, a mi esposa le agradó cómo fue la cosa. No había una formalidad completa a como estábamos acostumbrados, pero había una palabra. Y dije, bueno, Señor, llegué a este lugar. Yo te dije que yo quiero ser el vaso donde tú me necesites. Amén. No voy en busca de un llamado, no voy en busca de un ministerio en per se, ¿verdad? Solamente a donde Dios me quiere ubicar. Y obviamente pues Dios me dio el talento de hacer remodelaciones, fascias, construcción, que me fue llevando, aunque eran cosas que a veces no entendía cómo las iba a hacer, pero Dios me fue dando la sabiduría, me fue dando la habilidad para poderla dominar y poder tener ciertos muchachos que vieron mi visión y siguieron conmigo. Y entonces cuando llego a la iglesia y los escucho a ellos y escucho la palabra que Dios le había ya dado, y bueno, Señor, ya yo había vivido esto una vez, pero no me monté en ese tren, me quedé fuera. Y por tu misericordia yo estoy aquí nuevamente. Lo perdimos todo, perdimos la familia, perdimos la distancia de nuestros hijos, no era lo que hubiésemos querido, pero como tú haces todas las cosas nuevas, yo estoy aquí. Y verdaderamente, pues, cuando entré a la iglesia, pues nos dimos cuenta que había mucha gente que vino lastimada, con muchas situaciones, con muchos problemas. Entonces se convirtió en una casa de amor y restauración real, donde te daban un abrazo y a lo mejor donde la gente afuera no percibía que había esa grandeza adentro, pues entonces, pero había que entrar para encontrarla. Y yo dije, yo quiero ser parte de este tren. Y yo donde quiera me voy a reguindar, sea de un pasamano, donde me coloquen, yo no quiero, ¿sabes? Donde ellos me necesiten, yo quiero estar. Y así mismo, pues,
como se lo había prometido el Señor, pues me monté ahí. He sido partícipe de ver el propósito de Dios en la vida de ellos, el cambio de sus vidas, la gente llegando, cómo la palabra se ha ido cumpliendo, ha sido fortalecida. Y entonces eso ha hecho a uno, pues uno decir, gracias Padre, que necesito aprender más, necesito cada día escuchar más, porque tú sigues siendo el mismo que ayudaste a la pastora hace 40 años atrás a llevar una obra en Vegalta, ¿verdad? Que todavía está allí, que sabemos que se van a seguir llenando las iglesias, ¿verdad? Amén. Porque obviamente necesitamos seguir trayendo gente de diferentes áreas y usando diferentes estrategias para que conozcan al Dios verdadero, Amén. Que es el principal de nuestras vidas y de todo. Y entonces, pues ahí hemos logrado hacer ciertas expansiones, he tenido privilegio que Él me ha dado la oportunidad de hacer cosas en la iglesia, ¿verdad? Y nuestros pastores, ¿verdad? Son Mario Zambrana y pastora Yajaira López, y le agradezco a ellos la oportunidad que me han dado en esta nueva, que aunque son menores que yo me siento hijo de ellos y los respeto, los honro, cómo han podido manejar la obra y llevar a tanta gente que prácticamente le puedo decir, cuando llegamos a la iglesia, yo creo que habían como entre 50, 60 personas, y gracias a Dios nos ha dado la bendición de que hay como 150, 160. Aparte que sabemos que hay gente que ustedes son pastores de teléfono y pastores que no van a la iglesia, Él tiene un sinnúmero más, como yo sé que a lo mejor ustedes tenían también, que si uno suma todo son mucho más. Sí. Pero hemos visto cada día la palabra cumplirse, se han desarrollado muchos líderes, nos ha empujado a hacer diferentes cosas. Ahora puedo decir que pues cogí capellanía, vamos estudiando la palabra, nos da como esa hambre de seguir aprendiendo. Y cuando entonces uno mira hacia atrás y uno dice, Señor, perdón, porque desperdicié mi juventud. Pero la juventud a veces la establece uno en el momento de cómo Dios le da nuestra fuerza, aunque sabemos que el cuerpo a veces no responde, ¿verdad? Como él mismo. No, pero tampoco tú llegaste anciano, llegaste a mediana edad. No, pero ya como que las cosas van cambiando, como que los 50 años de generaciones atrás, el que tenía 50 años generaciones atrás tenía como 30 o 35 de ahora. Ahora no, ahora los 50 de ahora yo creo que ya estamos casi a punto de coger el seguro social. Pero es que se vive demasiado pero yo creo que estrésico, estrésico. Demasiada cosa a la vez. Y queremos a veces adelantar nuestros tiempos y no vivir el tiempo de Dios. Cuando ya empezamos a contar con Él y a vivir para Él y que Él se haga su voluntad y que si nosotros nos encargamos de sus cosas, Él se encarga de las nuestras. Amén. Hay cosas tan sencillas que a veces uno puede decir, el carro se me dañó, y a veces yo podía decir antes muchas palabras malas o cosas negativas, y de momento decir ahora, algún propósito tiene Dios. Bueno, si hay negligencia mía de que algo se dañó, que me avisó, y si no fue negligencia y fue algo imprevisto, yo lo tomo ahora como que de algo Dios me está cuidando. Y de la nada aparece alguien que te dice, yo soy mecánico, te lo arreglo. Ok, ¿sabes? Como que dice, Él te cubre en todas sus necesidades. Mira, yo que te conocí desde casi niño, cuando yo te escuché hablando en el funeral de tu papá, que Dios te concedió eso de que Él se reconciliara con el Señor y se fuera con el Señor, cuando yo te escuché hablar, yo dije, ¿qué pasó aquí? Porque todos los golpes y errores, golpes recibidos y errores cometidos, cuando yo te escuché hablar, yo dije, wow, este es un hombre, pero yo te conocía por Rolito. Ya Rolito es un hombre, un predicador. O sea, yo me quedé boba y me di cuenta que tú crees que perdiste todos esos años, pero lo que se sembró en ti empezó a dar fruto. Te dio carácter, te dio madurez, y aún lo negativo se convirtió en positivo. Y lo que trajo maldición se convirtió en bendición. Y ahora, como tú dices, la iglesia, has trabajado en lo material, en la construcción, en la remodelación, y eres un artista, porque yo he visto tus trabajos, pero también en lo espiritual, ministrando palabras. O sea, en verdad, a los pies de Cristo nada se pierde. Así es. Él lo transforma todo y convierte toda esa materia prima que Él había puesto en ti, toda esa semilla, ahora en algo bien fructífero y bien positivo. Yo sé que tú eres una mano derecha allí del pastor. Bueno, hay muchos que Él tiene, obviamente somos un instrumento que, ¿verdad? Y Él nos da
la oportunidad de que nos acerquemos y nos hace parte, que en realidad eso es parte de su esencia, que a veces nos involucra, ¿verdad? Sabemos que los pastores, obviamente, no todo el mundo le hace bien estar a su lado, porque obviamente no todo el mundo a veces lo que quiere es la atención de estar cerca de un pastor, pero en realidad es para orar por él, velar por él o para querer señalarlo. Y entonces, porque somos humanos, todos somos humanos y todos a las podemos iglesias cometer llega errores. la gente que reconoce su necesidad y la mayoría están rotos, heridos, Ajá. vacíos y les da como cierto prestigio Exacto. el estar al ladito del lado pastor. de él. Entonces, pues, en este caso, pues, yo le agradezco esa oportunidad que me ha dado de hasta poder viajar a lugares que él ha ido. He visitado sitios que obviamente ha sido a través de él, pero como ustedes se sigo diciendo, Señor, eres tú que lo utilizaste para él darme el acercamiento. Mira, quieres ir, quieres ver estos congresos, quieres ver este aniversario contra otros pastores, otros profetas, otros evangelistas, y donde uno dice, Señor, hay mucho taller que hacer, hay mucha cosa todavía que hay que hacer. Y tú cuando abriste los ojos estás convertido en un ministro y estás haciendo un montón de cosas que no imaginaste y no se perdió lo que se sembró en ti. Decirle que estar aquí es algo que quizás mi mamá que me pueda, yo sé que me va a estar viendo, va a decir que a lo mejor una palabra cumplida. Sí, amén. Para mí es decir, bueno, Señor, todavía sigo creyendo que a ti te place llevarnos donde quiera que tú quieras, siempre y cuando nosotros salgamos con el propósito de todos los días de vencer el mal y que podamos instruir la palabra a alguien que la necesite, porque yo a veces me evalúo en estos momentos y digo, Señor, hoy yo no hablé a nadie de ti. O sea, de momento yo hasta mal me siento y decía, hoy te fallé, no dije pero a lo algo mejor de ti. sí brillaste. ¿Me entiendes? Y viviste en orden. Y uno pues va tratando de perfeccionar su temperamento, su carácter, porque obviamente hay mucha gente que nos puede escuchar, pero no todo el mundo nos escucha, todo el mundo quiere el modelaje. Y a veces por el modelaje, pues a veces podemos tomar una acción equívoca y de momento pues la persona decir, mira lo que hizo, pero como ser humano, ¿verdad? Uno está todos los días creciendo, aprendiendo, mejorando. Y eso es lo que me he tratado de concentrar, buscar más palabras, tenemos discipulados, tenemos clases bíblicas, él se ha encargado de que los talentos que han llegado preparados, porque han llegado unos de talentos, lo que era una iglesia, de personas que había de testimonio, porque si yo le digo, yo le puedo llenar, con la iglesia le podemos llenar un programa de testimonio, gente que ha estado preso para toda la vida, Dios lo sacó. Personas que el matrimonio le iban a perder, restauró, se ve el enfermedades, fruto. Personas con cáncer sanadas, personas con ataduras, lesbianismo, han sido sanadas, y cuando hemos visto todas esas cosas, verdaderamente Dios está más vivo que nunca. Amén, y que Dios respalda más que nunca. Y regresando al tema, ¿verdad? Cuando me escuchaste lo de mi papá, porque ahí fue que prácticamente empieza esta nueva temporada. Pues existió el perdón de mis hermanas, porque tengo dos hermanas, tengo una que es Yamira Rivera y Ruth Rivera. El mayor. Yo soy el mayor de los tres. Y entonces, pues, prácticamente mi papá, al no estar cerca de nosotros, pues mucha gente siempre en la distancia que estuvimos, porque a veces estuve mucho tiempo que no platicaba con él. A él en los últimos años, cuando ya yo entendía que había logrado muchas cosas, dije, bueno, pues ya no me hace falta nada que él me dé, nada de un consejo. Ya entonces yo puedo compartir con él como un padre, porque entendía claro que decía, honra a tu padre y a tu madre para que nuestros días sean alargados. Y eso yo lo tenía claro, y aunque tenía a veces muchos corajes y muchas cosas, porque a veces yo entendía que pasaba mucho trabajo, porque no tenía un padre que me dio un consejo a tiempo. Y tenía que a veces chocar con una pared para entonces levantarme y contra un consejo me hubiese ayudado mejor. Y entonces, pues en un momento dado, cogimos como mucho coraje, pero mis hermanas se apartaron. Después seguimos poco a poco hasta cuando llega el hecho de prácticamente de su muerte. Y yo creo que tiempos antes, porque él nos une el jugar golf. Yo le dije, mira, pa, él jugaba golf y él me dice, yo quisiera compartir ese deporte contigo. Y yo le dije, algún día. Y algún día fue que accedí a hacerlo y aprenderlo y ver los valores de ese deporte. Fue donde dije, bueno, pa, mira, no hablemos de nada del pasado, no hablemos nada de qué pasó con mami, qué pasó con mis tíos, qué pasó con los negocios, no hablemos nada, hablemos de este deporte.
y que este deporte nos lleve y nos va creando una nueva relación. Pues eso nos fue uniendo y nos fue sanando. Qué bueno. Y obviamente pues hasta llegar, y Dios me dio la oportunidad, que en ese momento yo estaba solo, y pude cuidarlo hasta en su hospital, en su hogar, y ver, ¿verdad?, que uno va sanando heridas. Y ahí era cuando yo visualizaba, yo decía, Señor, lo que es tener un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Amén. ¿Verdad? Como el de David. Entonces, y a veces en la familia, pero una familia que a pesar de que éramos muy unidos, mis tíos muy unidos, yo decía que no podía entender, ¿verdad? Porque abuela más unida no podía, ella cocinaba para todo el mundo, casi nos obligaba los domingos Sí. después de la iglesia, toda la familia a ir a almorzar. Y entonces, como unos hijos no pudieron emular ciertas cosas. Entonces, pues mi papá, a pesar, fue un hombre estudioso, fue un hombre inteligente, brillante. Siempre una prédica que tuve la oportunidad de decir fue que él no supo dónde colocar esa sabiduría para que Dios, ¿verdad?, le extendiera, no quizás más vida, porque solamente sabe el propósito, pero hubiese esparcido la palabra a muchos más lugares. Y yo creo que muchas de sus ideas y muchos de sus metas hubiesen sido florecidos si lo hubiese puesto en las manos de Cristo como debió hacer. Amén. Y entonces, pues, te queda un minuto. Ahí, está bien, ya estamos casi ahí, ya yo creo que hemos dicho todo, pero ahí prácticamente pudimos sanar y pudimos, mis hermanas, cuidarlo, perdonarlo y prácticamente ser nosotros restaurados en ese aspecto de no haber tenido un padre y saber y reconocer que tenemos un Padre en el cielo que siempre nos cuida y nos bendice y nos ayuda. Y ser ustedes mismos, tu mamá y ustedes los hijos, que prácticamente lo ponen en las manos de Dios y se va con el Señor. Así mi mamá fue la última que lo oró. Sí. Y cómo tu mamá siempre, mantuvo su fe y los enseñó a honrarlo y no permitió nada negativo, al punto que lo fue a ver en su lecho de muerte y logró siempre cuidó, a pesar de todo cuidó, nunca fue una madre que dijo, no, tu papá es así, tu papá es así. Siempre fue con amor, con misericordia hacia él. Y gracias a eso tú eres hoy lo que eres, alguien que valora lo que Dios ha hecho, lo que te dio en el camino, que eres humilde para reconocer tus errores. Amén. Y ahora estás dando por gracia lo que por gracia has recibido y ayudando a tantos muchachos en unas necesidades terribles. Amén. Y queremos seguir aprendiendo para poder ayudar y obviamente bendecir y ser el vaso útil en lo que Dios necesite de nosotros. Aleluya. Pues me alegro mucho que hayas desarrollado ese carácter cristiano, de hombre de Dios, que estés ayudando en esa obra. Como te dije antes de empezar el programa, uno no trabaja para su kiosco, uno trabaja para la extensión del reino de Dios. Y el pastor Zambrana es un hombre de Dios, Amén. Somos de sana doctrina todos, y estás en un buen lugar donde puedes contribuir y así lo estás haciendo. Y eso es lo importante. Allá no van a haber apellidos conciliares ni denominacionales, sino quién me amó, quién me sirvió, donde fuera. Adoradores. Amén, aleluya. Y para adelante, que todavía los años que nos quedan nos vamos a fajar para hacer lo más que podamos. Seguimos orando, seguimos escudriñando la palabra, aprendiendo cada día más, porque falta mucho por aprender. Largo camino nos resta, claro que sí. Pues para adelante en el nombre del Señor, muchas gracias por haber compartido. Gracias a usted por la oportunidad y un placer estar aquí y compartir contigo. Qué bueno, aleluya. Amén. Y al público les invitamos, mientras escuchan este cántico, a hacer esa llamada, porque queremos interceder por ti antes de acabar el programa. Adelante. Renuncia a todo pensamiento de esclavitud, al sentimiento de vacío y de abandono. Yo no soy huérfano, tengo papá y su hijo amado soy. Yo tengo un padre que me ama, yo tengo un padre que me ama, yo no soy huérfano, tengo papá, yo tengo un padre que me ama, yo lo sé, yo tengo un padre que me ama,
Yo tengo papá, díselo. Yo tengo papá. Alguien diga yo tengo papá. Renuncio a todo pensamiento de esclavitud, al sentimiento de vacío y de abandono. Yo no soy huérfano, tengo papá y su hijo amado soy. Yo tengo un padre que me ama. Yo tengo un padre que me ama. Come on. Yo no soy huérfano, tengo papá. Yo tengo un padre que me ama. Yo tengo un padre que me ama. Yo no soy huérfano, tengo papá. Yo tengo papá. Yo tengo papá. Renuncio a toda palabra contraria a lo que Dios dijo de mí. Yo no soy huérfano, yo tengo herencia y yo soy su hijo y todo lo de él es mío. Si él gobierna, yo gobierno. Si él lo dice, yo lo creo. Dile, yo tengo papá. Yo tengo un padre que me ama. Yo lo sé. Yo tengo un padre que me ama. Yo no soy huérfano, tengo papá. Yo tengo un padre que me ama. Yo tengo un padre que me ama. Yo no soy huérfano, tengo papá. Yo tengo papá. Yo tengo papá. Yo tengo papá. Es mentira, dile conmigo. Es mentira que no soy un hijo amado. Es mentira que no soy deseado. Que no soy importante para Dios. Es mentira, es mentira. Es mentira que no soy un hijo amado. Es mentira que no soy deseado. Que no soy importante para Dios. Es mentira. Yo tengo un padre que me ama. Yo tengo un padre que me ama. Yo no soy huérfano. Algo tremendo que ilustra lo que siente un hijo cuando el padre se desentiende de su linaje, de sus hijos, de sus necesidades, y más que las necesidades materiales, las necesidades afectivas, emocionales, porque el hecho de que él dice en el himno, no es cierto que soy huérfano, no es cierto que no soy importante, no es cierto que, que nadie me quiere, porque esas son las cosas que el enemigo le hace creer a los hijos cuando uno de los padres envía un cheque pero está ausente, o está presente pero no se conecta emocionalmente. Y qué bueno es Dios, que en Él todos tenemos un padre, porque si algo hace Dios es adoptarnos y cancelar nuestra orfandad. Pero yo hago un llamado a los padres terrenales, a los padres naturales, a conectarse con sus hijos emocionalmente, a darles tiempo y espacio, a demostrarles que los aman, que los valoran, que son una bendición, que son herencia de Dios, como dice el salmista, y que tienen su aprecio, su atención, su dedicación, porque de otra manera
crecen inseguros, con baja autoestima, con un vacío y no siempre logran sustituir eso o llenar eso con el Padre Celestial porque no le conocen como deben conocerle. Así que hagamos todos un esfuerzo por conectarnos como familia y facilitar de esa manera que nuestros hijos se conecten con Dios, porque eso se convierte en un facilitador de esa experiencia. Así que damos gloria a Dios por la obra que hizo en Rolando, cómo pudieron superar la separación, cómo de lo que él sufrió pudo hacer ajustes para que fuera menos gravoso la separación de él, de su esposa y de sus hijos, y cómo ahora puede enseñar a otros y poner la alarma para que no cometamos errores similares y evitemos nuevas generaciones desamparadas, solas, huérfanas, aún teniendo los padres vivos. Que Dios nos ayude y que todos estos testimonios nos ayuden a crear conciencia. Vamos a orar. Padre amantísimo, te doy gracias porque tú eres el Padre que nos ama, que nos llena, que compensas lo que otros no hicieron, ni dieron, ni pusieron, y que nos enseñas, Señor, a corregir, que nos perdonas en medio del reconocimiento que hacemos de nuestros errores y que cuando nos arrepentimos nos recibes y no solo nos perdonas, sino que nos enseñas a reivindicar, a restituir y también a perdonar. Gracias, Señor, por la salvación de esta familia. Gracias porque a veces no nos damos cuenta que más valioso que un objeto es un abrazo, es un beso, es una llamada, es un contacto. Ayúdanos a entenderlo y hacerlo y a darnos cuenta que no estamos tarde, sino que todavía podemos hacer algo mientras estamos vivos. Ayúdanos, Dios, y sé obrando poderosamente en cada televidente, en cada radioyente, de tal manera que tu espíritu sane y también supla lo que sea necesario, lo que es la oración del corazón, y seas tú contestando de acuerdo a tu perfecta voluntad y a tus riquezas en gloria. Tú que todo lo sabes hacer, haz lo necesario en cada uno y sé propicio en cada uno. Y que el mejor regalo de esta Navidad sea Jesucristo, naciendo en el corazón y brindando perdón, gozo y paz. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.